Hola, muy buenas. Hoy quiero empezar lanzando una pregunta. Y esa pregunta es, ¿en qué confías? ¿O en quién confías? Igual tú dices, eso la respuesta es fácil, porque yo confío en Dios. Pero realmente quiero preguntar esa pregunta porque muchas veces decimos que creemos en Dios, pero estamos creyendo en los resultados, no en Dios. Y vamos a ver en el texto de hoy cómo los apóstoles, como los creyentes, creían en Dios, pase lo que pase. Y ahí tenemos un desafío para nosotros. Porque al principio, veremos en el texto de hoy, y podemos dar testimonio también, a veces nosotros creemos en Dios por lo que vemos, por lo que recibimos, por los milagros, por el poder, por el amor. Pero Dios sigue siendo Dios también cuando vienen los problemas. Por eso Jesús, cuando estaba con sus discípulos, acercando a la crucifixión, Él decía, en este mundo tendréis aflicciones, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Entonces ya Él quería que ellos entendiesen que vienen ya problemas, que vendrán aflicciones, que vendrán momentos difíciles. Pero incluso en esos momentos es importante reconocer que Dios tiene el control, que Él tiene la victoria, que Él es más. Entonces es importante en nuestro contexto. Igual estás en una situación difícil que no entiendes y que estás diciendo, mira Dios, ¿por qué me estás castigando? ¿O por qué me has dejado? ¿O por qué? ¿Por qué? Yo te animo ya leer el pasaje de hoy hasta el final, porque vamos a ver la actitud de los apóstoles en un contexto donde pueden haber ya preguntado, ¿por qué? Nosotros hemos hecho lo correcto, ¿por qué nos pasa esto? Es injusto. Pero eso no es su respuesta. Entonces, estamos en Hechos 5 y es importante recordar que antes habíamos estudiado tanto, como el cuerpo vivía en comunión, unánimes, unidos, y también como el Sanedrín les habían dicho que no podían enseñar en el nombre de Jesús, que no podían hablar de la resurrección. Entonces ya usando amenazas, pero vamos a ver cómo ellos viven su fe. Entonces dice en el versículo 12, esto es el capítulo 5, versículo 12 de Hechos. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces vemos que ya el poder de Dios sigue mostrándose. Y hay el poder de Dios y todo el pueblo unánimes, unidos de una visión que el poder, la autoridad, la esperanza, la salvación, que todo viene de Dios y todos nosotros necesitamos a Dios. Entonces están unidos en eso. Y así el poder de Dios se muestra. Y hay
también temor después de ver el poder de Dios. Porque por el ejemplo que vimos la semana pasada de Zafira y Ananías, entonces ya hay mucho enfoque en cómo vivir esto. Pero vemos que el cuerpo de Dios ya crecía en número, iba a más. Y ya el poder de Dios ya está sanando, está haciendo señales para mostrar que la palabra que decía era auténtica, que era verdadera. Porque en ese entonces, claro, ellos no caminaban por la calle con la palabra de Dios, con la Biblia. Y entonces Dios hacía milagros y señales para mostrar que sus apóstoles hablaban de la verdad, que Dios estaba presente con ellos. Y es curioso porque incluso dice que la gente ponía a los enfermos ahí en la calle para que cuando pasase Pedro, que su sombra cayese encima de ellos. Entonces ya es curioso. Y yo, al pensar en Hechos y ver cómo Dios usaba a Pedro, yo creo que hay una pregunta para nosotros aquí. ¿Por qué a Pedro? Entonces, ya conocemos a Pedro de los evangelios. Pedro que hablaba muchas veces sin pensar o respondía, actuaba sin pensar y muchas veces metía la pata. Y también conocemos de Pedro el que negaba al Señor. Acercando a la crucifixión, negaba al Señor 3 veces. Entonces, Pedro es él quien pensaba que, mira, incluso si Jesús resucitó, no me puede usar a mí, porque mira lo que hice. Es que no. ¿Cómo puedo enfrentarme con Jesús? Pero Jesús, de la misma manera que Pedro había negado a Jesús 3 veces, Jesús resucitado, le pregunta a Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Descuida de mis ovejas. Entonces ya Jesús muestra su restauración y sigue mostrándolo porque Pedro ya es un apóstol muy importante. Y Dios lo usa mucho para mostrar su verdad. Pero vemos como Dios ya sana a la gente. Y ya incluso que gente de fuera de Jerusalén trae a los enfermos o los que tienen espíritus inmundos. Y todos eran sanados. Dios sanaba y después los apóstoles enseñaban. Entonces, para mostrar el mensaje de la salvación y nuestra necesidad como seres humanos. Y seguimos, el 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Entonces, antes simplemente ya cogieron a Pedro y a Juan para castigarlos. Pero ahora son más. A veces en la Biblia dice que Pedro y Juan son perseguidos como título de esta sección, pero eran los apóstoles, todo el grupo. Y lo veremos más adelante. Pero ahora todos ellos son ya llevados a la cárcel pública, ya para traer vergüenza. Esto es un intento de avergonzarles. Entonces, después están allí en la cárcel pública
ya expuestos a todo el mundo, todo el pueblo para verles ahí. Y dice en el 19, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Entonces, un ángel viene de noche, abre las puertas y pueden salir y les dice, mira, Dios ha estado con vosotros aquí en la cárcel. Dios os ve. Entonces ya id al templo para enseñar. Entonces hay un detalle importante aquí para recordar en nuestro contexto, que Dios está ahí. Si tú ya estás o te sientes solo o sola como en una cárcel y es algo injusto que te está pasando, como ellos, o tú crees que nadie te ve, igual estás viviendo la vida de todos los días y te sientes que nadie te ve, nadie te entiende, nadie tenga un plan para tu vida. Te quiero decir que Dios te ve y Dios tiene un propósito para tu vida. Y Dios nos da una salida, pero tenemos que hacer caso a su voz. Entonces, no esa voz que sigue diciendo, es que yo no valgo, es que nadie me ve, nadie me entiende, es que no hay salida. No. Dios abre las puertas. Dios rompe cadenas. Dios muestra su propósito. Entonces, ahora volvemos a este contexto para ver lo que pasa. Porque este ángel entonces les dice que debe hacer lo que el Sanedrín ha dicho que no pueden, que no deben hacer. Entonces, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Entonces ya levanta todo el concilio y ya están preparados ya para tener un juicio con los apóstoles. Entonces ya para poder ya usar amenazas o un castigo para hacer algo, para que ya callasen. Y dice en el 22, pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada, cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Entonces, dice, mira, todo en orden, todo cerrado, los guardias ahí trabajando, pero los apóstoles no estaban dentro. Y cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Entonces ya no están diciendo, pero mira, entonces, ¿dónde están? ¿Qué ha pasado? Entonces ya están pensando, ¿ahora qué va a pasar? Pero viniendo uno les dio esta noticia. He aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces, ya viene y dice, mira, los que antes estaban en la cárcel están en el templo enseñando. Entonces, ¿podéis imaginar ya la tensión? En este momento, las emociones. Y dice, entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia,
porque temían ser apedreados por el pueblo. Entonces vemos ya la recepción del pueblo a los apóstoles. Entonces ya los guardias tienen miedo de que si ya usan violencia para traer a los apóstoles delante del concilio, entonces ya va a ser caos. Entonces, el 27, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, de Jesús. Entonces, ya empieza con esta pregunta para decir, mira, nosotros habíamos dicho que no podéis hacer lo que estáis haciendo y estáis haciéndolo a lo extremo. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y siguen. Pero esto es lo que Pedro decía antes, ya al concilio, que vosotros tenéis que juzgar si debemos obedecer a Dios o a vosotros. Entonces, ahora ellos unánimes, todos los apóstoles, entonces dicen, mira, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entonces ya dice claramente el mensaje que están predicando, porque el concilio también necesita oír estas verdades. Entonces, que Jesús es el camino y que Dios, entonces, como él dice, Dios de nuestros padres. Entonces, ellos ya están ahí presentando al concilio que mira, nosotros también somos judíos. Y es el Dios de nuestros padres que resucitó a Jesús. Y ahí delante hay el grupo de los saduceos que no creen en una resurrección. Entonces ya ahí hay más fricción. Pero al final dice que mira, y nosotros somos testigos de esto. Estamos hablando de lo que hemos visto y oído. Damos testimonio de la verdad de esto. El 33. Ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Entonces ya reaccionan ya con sus emociones ya explotando. Entonces ya, porque esto ya es un mensaje dirigido directamente a ellos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Este es un nombre que saldrá más adelante, porque era él que enseñaba a Pablo. Entonces ya, pero vemos que es un fariseo ya venerado por todo el pueblo. Alguien que ya conocía la ley. Y entonces dice que mira, saca a los apóstoles para que nosotros hablásemos un momento. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres,
porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto. Y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de esto se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pareció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Entonces, él presenta aquí ya una actitud sabia. Habla de algunos movimientos que se levantaron hace poco tiempo, pero que ya en ese momento ya se habían desaparecido, porque eran movimientos solo de hombre. Y dice, si este también solo es del hombre, se irá. Pero si no, si es de Dios, os vais a encontrar peleando contra Dios. Y eso no queréis. Entonces, el 40 vinieron con él. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Entonces hacen como antes, pero esta vez con todos los apóstoles. Entonces ya, primero dice que, después de azotarlos, entonces ellos ya recibían ya un castigo físico. Y otra vez usan amenazas, diciendo, mira, no podéis seguir hablando en el nombre de Jesús. Entonces, es importante hacer una parada ahí y reflexionar. Porque mira lo que pasa con ellos. Mira su experiencia. Entonces, ahora, ¿qué hacen? Porque si ellos están ahí creyendo solo en los resultados, al ya recibir un castigo, entonces ya van a reclamar, van a hablar de la injusticia. Nosotros, si ponemos esto en nuestro entorno, en nuestro contexto, hoy, igual vamos a cantar el pobre de mí, es que esto no es justo. Mira, yo intento vivir bien y ayudar a los demás y enseñar la verdad, y mira cómo me tratan. Pero eso no es su actitud. Entonces dice ahí el 41, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos, pero no es gozosos porque ya salen, tienen libertad. Dice, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Entonces, ellos son gozosos porque han sufrido por el nombre de Jesús. Pero ellos tienen otra perspectiva. Hoy, demasiado del tiempo, nosotros buscamos la comodidad, buscamos la salud, buscamos ya un buen sueldo, buscamos ya el momento de tener todo lo que queremos, una vida sin problemas. Pero ellos
reconocían que Dios les había dado un llamamiento más importante. Porque después, no solo termina aquí, no es una emoción. Entonces ellos vuelven a ponerse en contra de lo que dice el concilio. Y eso no es simplemente para desafiar la autoridad. Es porque la autoridad iba en contra de lo que decía Jesús. Y vamos a ver lo que Jesús les había dicho en un momento. Pero entonces vemos en el 42, y todos los días, esto después de salir de este encuentro y recibir también un castigo físico, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que el concilio había dicho? No podéis seguir enseñando en el nombre de Jesús. Y ellos siguen todos los días en el templo, o sea, no escondido, en todos los lugares donde Dios les llevaba, en el templo y por las casas, pues ya no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces, otra vez ahí volvemos al principio de que es más importante obedecer a Dios que al hombre. Eso está en el contexto cuando el hombre y la autoridad de este mundo va en contra de lo que dice Jesús. Y Jesús le había dicho a los apóstoles, bueno, voy a leerlo desde Mateo 28, 18 al 20. Entonces, esto era ya el llamamiento que dio Jesús a los apóstoles. Y en un esquema más grande, a todos los discípulos y los creyentes. Hoy en día esto es algo también que nosotros debemos hacer. Pero dice en el 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso es la base de lo que dice. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. O sea, eran llamados a predicar a Jesús. Todo lo que él había dicho que guardasen. Y de hacer discípulos, de ya ir. No esperar hasta que vengan, es ir y hacer discípulos. Eso no es ya ir y pegar a alguien con la Biblia, pero es hacer la vida al lado, enseñar cómo vivir una vida con Jesús. Es enseñar cómo aprender de Dios y después vivirlo, como ellos hicieron en el libro de Hechos. Lo que hemos visto es que ellos vivían como cuerpo, respondían a las necesidades de los demás. Y cuando había problemas o peligro, oraban por los demás. Entonces, eso es ser discípulo y después es enseñar lo que yo he aprendido a otros. Y enseñando lo que Jesús enseñó. Pero claro, como el concilio les dice a los apóstoles, mira, tenéis que dejar de hablar de Jesús. Entonces ellos dicen, mira, tenemos que obedecer a Dios y Él nos ha pedido ya ir y hacer discípulos, de hablar de Él.
y bautizar a los discípulos y enseñar todo lo que él decía. Entonces hoy me gustaría animarte de volver a preguntar, de volver a reflexionar sobre esa pregunta de en qué confiamos. Porque cuando nos pasa algo, o cuando viene una autoridad y nos dice, no se puede hablar de Jesús, no se puede llevar una Biblia en la mano, no se puede traer tu religión a tu trabajo. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, cuando va en contra de lo que Dios dice, tenemos que obedecer a Dios. Pero Él no nos ha llamado a buscar la comodidad, la vida fácil. Nos ha llamado a ir y hacer discípulos, bautizándolos y enseñando todo lo que Él enseñaba. Entonces, ¿qué haces tú? ¿Qué estás haciendo? Dios quiere que tengamos esa perspectiva de la importancia de seguir su mandamiento, de seguir su llamamiento y no tener miedo de lo que puede pasar, pero reconocer que, como Jesús decía, que Él tiene toda potestad y que Él estará con nosotros hasta el final. Eso lo dice como principio y final de ese llamamiento. Entonces podemos confiar en Él, no en los resultados, pero en Él, porque Él es el que obra. Él es el quien siempre estará con nosotros. Entonces, como siempre, si tú tienes una necesidad, si tienes una pregunta, si tienes una duda, si necesitas oración, envíanos un mensaje. Porque como hemos visto en este estudio de Hechos, nosotros como cuerpo nos necesitamos. Dios nos ha diseñado vivir la vida juntos, conectados. Aunque vivimos en sitios diferentes o incluso en ciudades o países diferentes, Dios nos quiere unir en su cuerpo y tiene un plan más grande que podemos imaginar. Bendiciones y te animo. Camina con Dios. Él te ama y muestra ese amor.